Buen día, mi nombre es Oscar Cervantes y hoy vamos a comenzar con 4 temas para poderlos entender y comprender cómo funcionan. Dentro de ellos van a ser los rectificadores trifásicos, SCRs, rectificadores controlados con SCRs y triacs. Dentro de estos rectificadores vamos a encontrar los de media onda y los de onda completa. Vamos a empezar con los rectificadores trifásicos, pero quiero hacer una pequeña introducción sobre los sistemas trifásicos, una introducción rápida para más o menos entender cómo funciona. Ok, para empezar, un sistema trifásico está compuesto por 3 señales monofásicas con las mismas características, es decir, que van a tener la misma frecuencia, la misma amplitud y por obvias razones el mismo valor eficaz. Pero la diferencia es que estas van a estar desfasadas 120 grados una con respecto a la otra. Como podemos notar, en este diagrama fasorial que tenemos a la derecha nos muestra el desfasamiento que tenemos de una con respecto a otra. Estas fórmulas que tenemos del lado derecho nos van a servir para poder calcular los voltajes en cada una de las fases. Si nosotros quisiéramos ver en un osciloscopio la señal trifásica, va a ser exactamente igual como la tenemos de este lado, del lado izquierdo. Va a ser así, nada más que en este caso yo tengo una amplitud de 1 en esta imagen y como podemos notar, están desfasadas 120 grados, la frecuencia debe ser 60 Hz y aquí en este caso 90 grados, si nosotros lo sustituimos aquí, el seno de 90 es 1, entonces es 1, entonces aquí es BP. Entonces si nosotros quisiéramos saber el valor, pues nada más necesitaríamos darle un valor a BP. En este caso BP podría ser igual a 1, ¿no? Y BP, o bueno, menos BP, que es el valor negativo, tendría que ser igual a ¿cuánto? A menos 1. Entonces, básicamente, por esos valores está compuesto nuestro sistema trifásico. Ok, continuamos con la diapositiva que sigue. Ahora tenemos lo que sigue. Nos damos cuenta que llega un momento en el que las 3 señales, la suma de las 3 señales es igual a 0. ¿Por qué? Porque como nos damos cuenta, en la fase A va incrementando el voltaje, la fase C va disminuyendo y la fase B va disminuyendo y llega un punto, el punto inferior máximo en el que llega, y empezará a volver a incrementar. Es decir, que cuando BC decrementa, en este punto va a tener cierto valor. En este caso, va a cierto ángulo, nos va a dar 1, un medio. Entonces, nosotros decimos que de BC, perdón, aquí me equivoqué, este de aquí sería BC y este sería BB, donde en este caso, supongamos en BA, va a incrementar hasta aquí y aquí vamos a tener un valor. ¿El valor cuál va a ser? Va a ser un medio de BP. Este decrementará en el mismo punto, entonces va a ser un medio de BP. Y como nos damos cuenta, aquí tenemos el valle, un valle, la cresta superior, cresta inferior o valle. Este es el valor máximo, o sea, menos BP. Si sumamos un medio BP de la fase A, un medio BP de la fase C y menos BP de la fase B, nos va a dar 0. Entonces, pues cumple la condición, ¿no? Una condición. Para los rectificadores de media onda, nos damos cuenta que tenemos diodos. Estos pueden estar polarizados de forma directa o de forma inversa. Si está polarizado de forma directa, es como se muestra en esta imagen. La corriente va a circular de la siguiente manera, así a través del circuito. Si está polarizado en forma inversa, el diodo va a entrar en modo no conducción. Es decir, que si yo tengo aquí mi diodo, y aquí yo le aplico más, una tensión más, y aquí le aplico menos, el diodo entra en no conducción, o sea, no conduce, está polarizado de forma inversa. Tiene que estar de la siguiente manera, que entre más en el ánodo y menos en el cátodo para que pueda salir. De esa manera podemos hacer que la corriente circule a través del diodo. Para ello nosotros necesitamos que la tensión de entrada sea mayor que la tensión del diodo para que se puedan cumplir estas condiciones. En un caso de 2 fuentes, nosotros necesitamos que el voltaje o la tensión de la fuente 1 sea mayor para la tensión de la fuente 2. ¿Por qué? Para que
el circuito o la corriente pueda circular a través de él y el diodo esté polarizado de forma directa. En caso contrario, si la tensión del diodo de la fuente 2 fuera mayor que de la fuente 1, en este caso el diodo entraría en conducción inversa, en polarización inversa, y este no conduciría la corriente. ¿Ok? Para ello nosotros tenemos el sistema trifásico, la señal de corriente alterna saldría por aquí, circularía por acá, pero aquí entraría en polarización inversa, y en polarización inversa cuando nosotros tenemos esto, por ejemplo, nosotros tenemos esto. Cuando nosotros tenemos este primer semiciclo, entra por aquí, estaría en polarización inversa y circularía por acá de la siguiente manera. Bueno, aquí me faltó circular por acá, pero bueno. Para la segunda fuente sería exactamente lo mismo. En este caso seguiría el mismo camino, pero aquí no pasaría porque estaría polarizado de forma inversa y este de forma inversa, ¿no? Prácticamente. Y estos no pasaría la corriente porque entraría un menos y aquí pues entraría el más de la siguiente señal, pues entonces tampoco cumpliría. Y de la siguiente señal tendríamos exactamente lo mismo. Entonces básicamente lo que nosotros tendríamos es que en las intersecciones de cada fase nosotros tendremos una tensión. Esa sería la tensión mínima y sería como se muestra en la siguiente imagen, que sería esta señal la que nosotros tendremos de salida. Para poder calcular la tensión en BP de un sistema trifásico, utilizamos esta fórmula, que es BP igual a 3 raíz de 3 de BP sobre raíz de 2. Ok, aquí tengo una imagen de una simulación donde nosotros podemos observar lo que se muestra, ¿no? Aquí tenemos la fase A, la fase B, la fase C, y aquí este que está marcado en verde, que ahorita lo estoy marcando en rojo, nos mostraría lo que es la señal de salida rectificada de un sistema trifásico, de una rectificación de media onda. Entonces ese sería el valor que nosotros tengamos en la salida, ¿no? Si nosotros, digamos, lo visualizamos en un osciloscopio, sería la salida que nosotros tendríamos. De hecho, en la simulación está con un osciloscopio. Para la rectificación de onda completa, ahora nos basamos con las tensiones de línea y nosotros decimos que aquí pues va a ser prácticamente lo mismo, nada más que ahora dos diodos entrarán en conducción, un diodo entrará en conducción, dos estarán en no conducción, y del sentido inverso para que regrese la corriente será exactamente lo mismo. Uno estará en conducción y los otros dos estarán en no conducción, obviamente. Después tenemos lo siguiente. Como podemos notar, aquí estas que voy a marcar con rojo, esta verde, esta azul que está aquí y esta roja que está en la parte inferior son las tensiones de fase. Las tensiones de línea serían las siguientes. Sería esta que está aquí, esta roja y esta como guinda o cafecita. Prácticamente esas son las tensiones de línea. De hecho, son las que se ven más grandes en la gráfica. Para poderlas calcular necesitamos la siguiente fórmula, que es 3BP entre pi, ¿no? Ok, entonces continuamos. Y bueno, para la rectificación sería las crestas que tenemos en los voltajes de línea. Ese sería el valor que nosotros tendríamos. Ahora vamos a ver lo que son los SCRs, que son los rectificadores o el rectificador controlado de silicio. En este caso serían rectificadores controlados de silicio. Ok, este básicamente funciona similar a un diodo, pero con la única diferencia de que este diodo va a estar controlado por una compuerta. Es decir, que nos va a permitir el paso de corriente o de voltaje a través del ánodo, de ánodo a cátodo. Nosotros podemos controlar de 0 a 180 grados. La corriente que nosotros deseemos que pase, bueno, el voltaje que deseemos que circule a través del circuito, lo podemos controlar a partir del gate. Podemos ver, este es el circuito, el símbolo del SCR, donde mostramos que es el ánodo, el cátodo y el gate, que es el componente adicional que yo les mencioné. Aquí tenemos un componente, un diagrama similar, igualitario, que representa la estructura del SCR. Una equivalencia, pues. Ese sería el equivalente. Aquí para el SCR podemos notar que cuando entra en conducción, entra
una curva de disparo y cuando está polarizado en sentido inverso se comporta como un diodo, o sea, no conduce. Ok, tenemos nosotros dos cuestiones, que en este caso es la corriente de enganche y la corriente de mantenimiento. Para poder enganchar nuestro SCR necesitamos que la corriente sea mayor que la corriente de enganche. Para eso nosotros vamos a aplicar cierta corriente al gate. Necesitamos aplicar corriente a la compuerta para que pueda enganchar y necesita ser mayor a la corriente de línea. Para desenganchar necesitamos una red de apagado forzado, pero es un poquito complejo. En este caso, para un sistema sencillo y desactivarlo manual, nosotros lo que podemos hacer es que entre ánodo y cátodo, lo voy a dibujar en la diapositiva anterior, de ánodo a cátodo, nosotros podemos colocar un interruptor o un push button. En este caso yo voy a colocar un interruptor, que nosotros al cerrar este interruptor, la corriente siempre va a preferir el camino más sencillo. Entonces, la corriente va a circular a través del interruptor y va a circular. Lo que va a provocar es que la corriente del SCR comience a disminuir hasta que la corriente esté por debajo de la corriente de mantenimiento. De esa manera nosotros podemos desenganchar al SCR siempre y cuando la corriente esté debajo de la corriente de mantenimiento. Tenemos también otro componente que es la corriente de fuga, que es la corriente o la corriente no permisible, que es la corriente que va a permitir, por obviamente las características de lo que está compuesto, ¿no? Va a permitir cierta corriente. Entre más tensión nosotros apliquemos, más tensión, va a permitir más corriente que se fugue. Entonces va a llegar un momento en que la corriente sea bastante la que se va a fugar, que puede llegar un momento en el que supera la corriente de enganche y se dispara automáticamente el SCR, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con esa cuestión. Ok, continuamos con lo que sigue. Aquí podemos ver que tenemos el SCR polarizado de ambas maneras, de forma directa y de forma inversa. Aquí no entraría en conducción porque estaría la fuente entrando por el cátodo, la tensión positiva entraría por el cátodo, entonces no se puede, ¿no? Los métodos de disparo son el de gate, el de compuerta, el que ya mencioné hace rato. Necesitas aplicar cierta corriente a la compuerta para que el SCR se pueda disparar. Disparos por módulo de tensión. En esta forma de disparo no se emplea para disparar al tiristor de manera intencionada. Sin embargo, ocurre de forma fortuita provocada por sobretensiones anormales en los equipos electrónicos. Por gradientes de tensión es una subida brusca del potencial del ánodo en el sentido directo de conducción. Provoca el disparo. Este caso, más que un método, se considera un inconveniente. En los rectificadores controlados de media onda, antes que eso, me faltó el de temperatura. Tenemos, por ejemplo, tenemos la corriente, la temperatura y la potencia, ¿no? Entonces, como lo va a marcar, es que conforme más vaya aumentando la temperatura, perdón, aquí sería corriente, conforme vaya aumentando la temperatura, nosotros vamos a necesitar menor cantidad de corriente para poder disparar al SCR. Es decir, si estamos a 25 grados centígrados, pues lo más normal es que utilicemos, no sé, 200 microamperes, ¿no? Entonces, entre más aumente la temperatura, menor corriente va a ser la que nosotros necesitemos. En esta cuestión va a ser en cuestión de microamperes, ¿ok? Vamos ahora a los rectificadores controlados. Vamos a empezar con el de media onda. Básicamente, el funcionamiento que se explicó anteriormente va a ser exactamente el mismo. Va a circular corriente a través de él cuando esté en modo de conducción, polarizado directamente. Circule una corriente de ánodo a cátodo mayor a 10 miliamperes y se agregue una corriente de 200 microamperes a la compuerta. Para poder calcular el voltaje de corriente directa, podemos utilizar la fórmula que está a la derecha, que es esta que está en blanco. La señal que nosotros vamos a tener sería la siguiente, es decir, esta que está en BCD. El semiciclo lo vamos a manejar a 90 grados para hacer el análisis. Ahorita no lo vamos a hacer.
por cuestiones de tiempo. Pero entonces el ciclo negativo, al ciclo positivo le hace caso, le entra en conducción y yo digo que se active 90 grados cuando yo mando un pulso al gate de cierto tiempo que sea el suficiente para que me mande a disparar la SR. Este se va a desactivar solito por la naturaleza de la señal sinusoidal, que incrementa la corriente y vuelve a disminuir. Entonces no tenemos problema, se desengancha solito. En el semiciclo negativo no va a permitir la conducción de la corriente y otra vez va a entrar en conducción, pero hasta que yo mande a disparar mi gate, mi compuerta va a empezar en conducción otra vez. Y así sucesivamente. Y aquí tenemos lo que sería el voltaje del tiristor, ¿no? Donde nosotros decimos que el voltaje del tiristor más el voltaje de corriente directa va a ser igual al voltaje de corriente alterna. Bueno, la corriente de la señal de salida, ¿no? Total. Los rectificadores de onda completa, ahora en este vamos a utilizar lo que son 4 SSRs que nos van a permitir el paso de la corriente a través de él. De igual manera nosotros podemos variar esa intensidad de corriente que circula a través de él, esa tensión que circula, la podemos controlar por medio del gate. Como podemos darnos cuenta, ahora aprovechamos los dos semiciclos de la señal sinusoidal y entonces esta sería la señal de salida que nosotros tengamos. Y para calcular la tensión de voltaje de corriente directa sería la siguiente fórmula, sería esta. Esta que voy a marcar con rojo. Esta, bueno, con azul. Esta sería para calcular el voltaje de corriente directa. Ahora vamos a entrar con los triacs. El triac es un triodo de corriente alterna. Está compuesto por dos SCRs puestos en antiparalelo o en sentido contrario. Es decir, que vamos a unir el ánodo con el cátodo con el ánodo y los dos gates, donde vamos a tener un MT1 y un MT2, donde en estos van a circular pues la corriente alterna y en el gate pues va a ser para poder controlarla, ¿no? Básicamente el análisis de la curva característica es similar al del SSR. Como podemos notar, ahora no se comporta como un diodo. Tenemos otra curva de disparo como el SSR. Dado que son dos en sentido contrario, es obvio que lo íbamos a tener. Aquí podemos encontrar de igual manera la corriente de fuga. Aquí en el VDRM, en el voltaje máximo de ruptura, tenemos que aplicar, si no aplicamos corriente en el gate, la corriente de fuga podría ser la suficiente que nos pueda indicar que sea mayor que la corriente de enganche y se pueda disparar nuestro triac. La sinusoidal, como es normalmente, cuando empiece a disminuir va a ser menor que la corriente de mantenimiento y va a provocar que el triac pues salga de conducción. Y otra vez, cuando entre en la parte negativa, va a entrar otra vez en conducción y va a salir. Esto hay que tener cuidado porque si nosotros metemos, entre más tensión metamos, agreguemos al MT1 y MT2, mayor será la corriente de fuga. Por eso hay que tener cuidado con esta cuestión. Ahorita voy a revisar la datasheet para que podamos ver cómo funciona, ¿ok? Ahí está, ahí está. Aquí está la ficha técnica. Como nosotros podemos apreciar, aquí tenemos algunos datos como son los 4 cuadrantes en los que se puede manejar, que son estas partes. T2G+, son 2.5 miliamperes. De MT2 al gate menos, o sea que le puede entrar corriente negativa. Esta es una ventaja, podemos meterle tanto corrientes positivas como corrientes negativas. En este caso será de 4, de T2 menos y G2 menos será 5 miliamperes. Y de T2 menos a G menos serán 11 miliamperes con una corriente de histéresis de 2.2 miliamperes típica y 15 miliamperes máxima. ¿No? Ok. Básicamente el voltaje de ruptura máxima que vamos a tener o el voltaje de repetitivo va a ser de 600 volts a una corriente RMS de 4 amperes. O sea, tenemos una buena potencia, ¿no? En corriente RMS que nosotros tengamos. Y bueno, aquí nos muestran gráficas para mejor análisis, para un análisis más detallado, pero ahorita no vamos a explicar esas partes por el momento. Bueno, por mi parte fue todo y muchas gracias.